inflexión. Entonces, vamos a empezar, comparemos las siguientes gráficas. Voy a hacer dos figuras para que veamos cuál es la diferencia, bueno, una diferencia entre ellas. Entonces, supónganse que dibujo algo así. Y supónganse que dibujo algo así. Si nosotros pensamos en estas como gráficos de dos funciones y pensemos desde el punto de vista de la definición de derivada, ¿no? O sea, rectas tangentes a la curva. ¿Qué diferencia ven entre ambas? O más que ver, se imaginan, porque no está dibujado. Lautaro, queremos foto de eso, ¿eh? De tu campaña de concientización para la próxima clase. Por favor, le tomen la palabra, ¿eh? Bueno, bien, sí, supongamos que son parábolas, podrían no serlas, pero sí, una es cóncava hacia arriba y otra es cóncava hacia abajo, como estamos acostumbrados a decir en cuanto al coeficiente principal, si fueran parábolas. Eso está bien la respuesta. Lo que dice Vera y lo que dice Antonio también, ¿sí? Por ejemplo, la primera inicialmente está decreciendo y después empieza a crecer. La segunda, en cambio, primero crece y después decrece, ¿sí? Ramas arriba y ramas abajo. Entonces, la definición que voy a dar de concavidad va a ser refiriéndome a las rectas tangentes. Entonces, fíjense que en el primer caso, si yo trazo en cualquier punto del dominio de estas funciones la recta tangente a la curva, lo que pasa es que la gráfica queda por encima de la recta tangente. Mientras que en el segundo caso, si yo trazo las rectas tangentes, lo que le pasa es que la gráfica queda por debajo de esas rectas tangentes. Esa es la caracterización de concavidad, ¿sí? Siempre y cuando obviamente la función sea derivable. Derivable porque estoy hablando de recta tangente, o sea que esa recta tangente tiene que existir. Entonces, ¿se entiende cuál es la diferencia? Vamos a escribirlo. Definición. Sea f una función derivable en un intervalo y. Si la gráfica de f está por encima de todas sus rectas tangentes en I, se dice que f es cóncava hacia arriba en I. Cóncava hacia arriba sería el primer caso. Si en cambio, si la gráfica de f queda por debajo de todas sus rectas tangentes, en I, se dice que f es cóncava hacia abajo en I.
Fíjense que esta definición generaliza el tema de las parábolas, ¿no? Entonces, el primer ejemplo, o sea, el primero de los dibujos sería un ejemplo de cóncava hacia arriba. Y el segundo ejemplo sería cóncava hacia abajo. Pueden encontrar en algunos lugares que a la primer tipo, al cóncava hacia arriba, se le dice convexa. Y al segundo tipo se le dice simplemente cóncava. ¿Sí? Nosotros llamémosla cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo directamente. Entonces, ejemplo, ya que estábamos con parábolas, la función f de x igual a x cuadrado, por ejemplo, es, bueno, ustedes me dirán cómo, con respecto a la concavidad. Vamos al gráfico. Es cóncava hacia arriba, ¿sí? Esta función es cóncava hacia arriba en todo R. ¿Sí? O sea, cuando decimos intervalo, ese intervalo perfectamente puede ser infinito, ¿sí? Entonces, en este caso es en todo R, en todo su dominio. ¿Sí? Fíjense que si ustedes trazan cualquier recta tangente, siempre las rectas quedan por debajo de la curva. Vamos a otro ejemplo. Supónganse g de x, x al cubo. A ver esta, ¿qué les parece? Entonces, el gráfico de x al cubo es algo así, parecido a una parábola para los x positivos, pero después usando la imparidad, tenemos que para los x negativos tiene esa forma. ¿Qué les parece esta? Bien. Es cóncava hacia arriba, perfecto, muy parecido a la parábola, para los x positivos. ¿Sí? Para los x positivos, fíjense, si yo trazo una recta tangente acá, esa recta me queda por debajo del gráfico de la función. Ojo, no importa que después la corte, ¿eh? Porque yo digo, para los x mayores a 0, o sea, si ya estoy en este intervalo, lo que me importa es que en ese intervalo la tangente quede abajo. Si después, fuera de ese intervalo, la corta, no hay problema. ¿Está bien? Y fíjense que si tomo un x negativo, sea en menos infinito 0, y trazo una recta tangente, la recta tangente queda por encima del gráfico de la función. ¿Sí? De vuelta, sin importar que después, fuera del intervalo, la corte al gráfico. Entonces, esta función es cóncava hacia arriba, y en principio podemos decir, digamos, en cero infinito. Y es cóncava hacia abajo en menos infinito 0. En el 0 está pasando algo especial. ¿Sí? Justamente enseguida lo vamos a definir. Hay un cambio de concavidad, ¿no? O sea, la función pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Ahora vamos a definir, eso tiene un nombre. ¿Se entienden los ejemplos? A partir de ahora, no nos vamos a preocupar por hacer el dibujo y ver si las tangentes están por encima o por debajo. Vamos a hacer una prueba de concavidad usando derivadas. Ya que sabemos derivar, hay que aprovechar el recurso. Entonces,
Prueba de concavidad. Sea f una función 2 veces derivable en un intervalo i. 2 veces derivable significa que puedo calcular f' y f segunda, como hicimos en uno de los ejercicios al comienzo de la clase. ¿Sí? Y las dos derivadas existen. Entonces, A. Si la derivada segunda de la función es positiva para todo x en el intervalo i, entonces f es cóncava hacia arriba en i. B. Si la derivada segunda de la función es negativa para todo x en el intervalo, entonces f es cóncava hacia abajo en i. ¿Sí? Entonces, acá esto lo vamos a usar un montón para hacer análisis de función. Entonces, acuérdense, derivada segunda positiva, función cóncava hacia arriba. Derivada segunda negativa, función cóncava hacia abajo. Con eso vamos a analizar los dos ejemplos que hicimos recién. Dijimos, por ejemplo, que la función x cuadrado es cóncava hacia arriba en todo R. ¿Sí? Ejemplo. Dijimos, entonces, f de x, x cuadrado. Habíamos dicho, por analizar el gráfico, que es cóncava hacia arriba. ¿Me escuchan ustedes? Porque los perros están peleando acá al lado. ¿Me escuchan bien? ¡Ey! Bueno, perdón. Entonces, f de x, x cuadrado, habíamos dicho, analizando el gráfico, que era cóncava hacia arriba en todo su dominio, en todo R. Veámoslo. Entonces, derivo una vez y me queda que la derivada primera de la función es 2x. Derivo una vez más, f segunda, y tengo la derivada de 2 por x. ¿Cuál es la derivada de 2 por x? Es 2, ¿sí? 2. ¿Qué signo tiene 2? Es positivo. 2 es positivo y es una constante. O sea que esto es positivo para todo x en R. ¿Sí? Por lo tanto, el criterio en la prueba de concavidad me dice que f, o sea, como la f segunda es positiva, en todo R, f es cóncava hacia arriba en R. ¿Sí? Fíjense, entonces chequeamos lo que habíamos dicho antes viendo el gráfico. Lo que habíamos dicho hace un ratito viendo el gráfico, ahora lo chequeamos con la prueba de concavidad. ¿Sí? Esta función tenemos derivada segunda positiva en todo R. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con la x cubo, que habíamos dicho que en un intervalo es cóncava hacia arriba y en otro intervalo es cóncava hacia abajo. O sea que quiere decir que pasa algo más interesante con el signo de la derivada segunda. Bueno, vamos entonces, ejemplo, g de x la había llamado, x al cubo. Entonces, derivo una vez, derivada de x cubo. Bien, Francesco, 3, baja el 3 y me queda 3 por x cuadrado. Derivada segunda. Bien, el 3 me queda como una constante, entonces la dejo a la constante, baja el 2 multiplicando, me va a dar 6 por x. Bueno, ¿y qué le pasa a 6 por x? Entonces, 6 por x es 6, que es un número positivo, multiplicado por x. Pero x se mueve en todo R. Entonces, si x es positivo, 6x es positivo. Entonces, esto es cuando x es positivo.
Y cuando x es negativo, me queda más por menos, menos. O sea que 6x es negativo si x es negativo. ¿Está bien? O sea, esto es g segunda, g prima prima, si quieren. Por lo tanto, o sea, lo escribo de vuelta. G segunda de x es mayor que 0 si x es mayor que 0 y g segunda de x es menor que 0 si x es menor que 0. O sea, la prueba de concavidad me dice que si x es mayor que 0, o sea, intervalos abierto en 0 infinito, la función es cóncava hacia arriba en 0 infinito, o sea, x mayor a 0, y si x es menor a 0, la derivada segunda es negativa, entonces la prueba de concavidad me dice que g es cóncava hacia abajo en menos infinito 0. Que es lo mismo que habíamos visto hace un ratito con el gráfico. ¿Se entiende? Bueno, ¿y qué será lo que está pasando en el 0, no? Fíjense, en el 0 hay un cambio de comportamiento, ¿no? O sea, para los x negativos, la x al cubo era cóncava hacia abajo, y para los x positivos es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Entonces, lo que pasa en ese punto es que hay un cambio de concavidad. Y un punto en el que eso ocurre se llama punto de inflexión. ¿Sí? Esa es la siguiente definición que voy a dar. Y es la última de hoy, creo. Sí. Entonces, definición. Sea f continua en un intervalo i y derivable en i. Y acá un detalle técnico como cuando hablábamos de límite, salvo quizás en el punto x0 del intervalo. El punto P, lo voy a llamar P, de coordenadas en el plano, o sea, es el par ordenado x0, f de x0, es un punto de inflexión de f si en él la curva pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba o viceversa. ¿Sí? O sea, si en ese punto hay un cambio de concavidad. ¿Sí? Entonces, ejemplo, la función que vimos recién, g de x, dada por x al cubo, tiene un punto de inflexión en 0, 0. ¿Sí? O sea, acá, en el origen. ¿Por qué? Porque para los x negativos es cóncava hacia abajo y para los x positivos es cóncava hacia arriba. Entonces, pues, bueno, ya dijimos, g segunda de x es positiva para x mayor que 0 y g segunda de x es negativa para x menor a 0.
¿Estamos? ¿De acuerdo? Entonces, cambió de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, justo en el 0. Entonces, en el punto 0, 0, o sea, fíjense que estoy diciendo que es un punto del gráfico, en ese punto está el cambio de concavidad. O sea, ahí hay un punto de inflexión. Entonces, una observación, ¿qué les parece? ¿Qué relación hay entre el punto de inflexión y la derivada segunda? Bien, dice Santiago que la derivada segunda es 0. Entonces, la observación que podemos hacer es que, de acuerdo a la prueba de concavidad, prueba de concavidad, una función f tiene un punto de inflexión en cualquier punto donde f segunda cambia de signo. O sea, si, a ver cómo lo escribo esto, si x0, f de x0, es un punto de inflexión, déjenme que ponga pi, y existe la derivada segunda de la función en x0, entonces podemos garantizar que ahí la derivada segunda vale 0. ¿Sí? O sea que el hecho de que la derivada segunda valga 0 es condición necesaria, pero no suficiente para que haya un punto de inflexión. De hecho, continúo con otra observación. El hecho de que f segunda en x0 valga 0 implica que x0, f de x0 es punto de inflexión. Esa implicación no es cierta en general. A veces sí, a veces no. Pero digo, calcular la derivada segunda y ver que es 0 me da la pauta, bueno, este punto de x0 puede ser un punto de inflexión, ¿sí? Pero hay que chequearlo, no necesariamente lo es. ¿Sí? Hay que chequearlo cómo. Bueno, se fijan, si a la izquierda es cóncava hacia arriba y a la derecha es cóncava hacia abajo o al revés, entonces sí lo es. Pero si no, no. Por ejemplo, un ejemplo muy simple, la función identidad, f de x igual a x. Esta función cumple que si la derivan una vez, la derivada de x les da 1, constante. La derivan dos veces, les da 0. O sea, esta cumple que su derivada segunda vale 0 para todo x en R. Pero sin embargo no tiene puntos de inflexión. Pero no tiene puntos de inflexión. ¿Sí? De hecho, el gráfico este de la f es una recta. O sea, no hay concavidad acá. ¿Se entiende? ¿Por qué es? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale, Francesco, la pregunta? ¿Por qué usamos la derivada segunda para ver la concavidad? Bien, ahí te respondo, eso va a ser lo primero que veamos la clase que viene, pero les comento algo más respecto a esto. Un error común, por lo cual les aclaré esto, es que uno dice, y después cuando se acuerda de esto, lo estudiaron hace muchos años y no lo estudian más, entonces dice, bueno, a ver, me acuerdo que derivada segunda positiva, cóncava hacia arriba. Derivada segunda negativa, cóncava hacia abajo. Derivada segunda cero, punto de inflexión. Y no, ese es un error. ¿Sí?
derivada segunda igual a 0 es candidato a punto de inflexión, pero después hay que chequear que efectivamente lo sea, ¿sí? Por ejemplo, si agarran x cubo, se fijan, derivada segunda en el 0 vale 0. Bueno, perfecto, es candidato. Ahora me fijo. A la izquierda tenía derivada segunda negativa, a la derecha tengo derivada segunda positiva, entonces sí. ¿Sí? Entonces sí lo es. ¿Estamos? Bueno, en cuanto a la pregunta de Francesco, trato de responderla rápidamente. La clase que viene empezamos con eso. Básicamente, ¿por qué la derivada segunda me da información sobre la concavidad? Porque así como la derivada primera me daba información sobre el crecimiento y el decrecimiento de una función, ahí voy al corolario. Así como la derivada primera me da información sobre si una función era creciente o decreciente, la derivada segunda me dice si la derivada primera es creciente o decreciente. ¿Sí? Y eso se refleja en la función original en la concavidad, precisamente en la concavidad. Entonces, bueno, la clase que viene, prometo, empezamos con eso. Francesco, ¿sí? Rodrigo pregunta si una función como por ejemplo f de x, seno de x, tiene infinitos puntos de inflexión. Exactamente, tiene infinitos puntos de inflexión porque hay infinitos puntos en los cuales la derivada segunda se anula. Podrían hacer, de hecho tenía un ejemplo con el coseno, pero bueno, ya estamos en horario. Así que el seno y el coseno, si ustedes se fijan las onditas, ¿sí? Hay cambios de concavidad cada tanto, ¿sí? La función pasa de ser cóncava hacia abajo, después cóncava hacia arriba, después cóncava hacia abajo de vuelta y así. En cada uno de esos puntos donde tienen ese cambio de concavidad, son puntos de inflexión. Sí. Bueno, y por hoy estamos, no los torturo más. Clase que viene, vamos a ver la prueba de derivada segunda para detectar máximos y mínimos, que va a responder un poco a la pregunta de Francesco sobre qué relación hay entre la concavidad y la derivada segunda, o sea, de dónde sale eso. Vamos a ver eso y vamos a usar eso para graficar funciones. ¿Sí? O sea, vamos a agarrar una función, como las del ejercicio 8, y vamos a hacer el análisis completo. ¿Sí? Desde determinar su dominio, ver si es par impar, ver si tiene asíntota, ver dónde crece, dónde decrece, ver dónde es cóncava hacia arriba, dónde es cóncava hacia abajo, y con eso vamos a esbozar el gráfico de la función. Eso el miércoles, y el viernes, entonces vamos a hacer las 4 horas de repaso para el parcial. Por ahí estaría bueno que entre ustedes, bueno, yo no sé si ustedes se contactan entre ustedes o si no en el tablón del Google Classroom, no sé si ustedes tienen un grupo de WhatsApp entre ustedes, que por ahí se hagan un esquema de ejercicio o en qué orden quieren ver las cosas para que sea la clase del viernes que viene previa al parcial lo más ordenada posible. Tengan en cuenta, esto entre nosotros, que si grabamos esa clase, no deberían, pero virtualmente los va a ayudar en el parcial. Uy, no leí todo lo último, perdón. Bueno, Lautaro contestó algo sobre la pregunta de Rodrigo. Esperen que voy por partes. Sofía, como prefieras, mándamela al mail si querés. Mándamela o ponela en los comentarios en el Classroom. Entonces me llega y queda ahí dentro de la tarea. Mejor en los comentarios en tu tarea. Facundo, ¿hasta qué ejercicio hacemos? Pueden hacer hasta el ejercicio 7. Pueden hacer.
Benja, sé que lo respondí varias veces y sé que aparece en la definición de la derivada de una función en un punto, pero no me queda muy claro por qué para fijarme en la derivada de uno de los extremos de un intervalo, ese intervalo tiene que ser abierto. Ok. Gino, sí, yo les compartí, bueno, no sé si les llegó el mail del aula virtual que la profe de la comisión 5 mandó con un link, que es el link de la página del año pasado, y ahí hay varios modelos de parciales viejos. ¿Sí? El único detalle que cambia es que, como son parciales del dictado de la comisión perdón, ya digo cualquier cosa, del segundo cuatrimestre, había solo 2 parciales. Entonces el primer parcial incluía de la unidad 1 a la 4 y el segundo de la 5 a la 7, si no me equivoco. ¿Sí? Si ven los de 2017 y 2018, los hice yo, porque yo di ese año la materia en el segundo cuatrimestre. Benja, voy a tu pregunta. No me queda muy claro por qué para fijarme en la derivada de uno de los extremos de un intervalo, ese intervalo tiene que ser abierto. Claro, justamente ese es el tema, que no te podés fijar en la derivada en un extremo. Esa es quizás una ambigüedad en la pregunta, digamos. Vos, para fijarte en la derivada de una función en un punto x0, necesitas acercarte al punto de los dos lados, ¿sí? Vía el cociente incremental. Entonces, suponete que este punto está en el intervalo AB. Entonces, bueno, vos, acordate, el cociente incremental es f en x0 más h menos f en x0 sobre h. Límite cuando h tiende a 0. Ese h puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Entonces, vos necesitas, a ver, h puede ser muy grande y te escapas inclusive del intervalo donde está definida la función. No importa porque en el límite cuando h tiende a 0, vos te fijás qué pasa cuando h es chiquitito. ¿Sí? Cuando estás cerquita de x0. ¿Está bien? Y así calculás el límite del cociente incremental. ¿Qué pasa en el punto A? Por ejemplo, si yo te pido calcular el límite cuando h tiende a 0 de f en a más h menos f en a sobre h. Bueno, este es un extremo del intervalo. ¿Sí? Entonces, ahí no tenés un intervalo abierto que esté contenido en el dominio de la función, en el cual en el cual te puedas acercar al punto A por ambos lados. O sea, en este caso, no podés calcular la derivada. ¿Sí? No podés calcular la derivada porque no te podés acercar por la izquierda. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la función ni siquiera está definida. ¿Está bien? Entonces, en este caso tiene solamente sentido calcular de última el límite cuando h tiende a 0 por derecha. ¿Sí? Porque al punto A solamente te podés acercar por la derecha. Y eso es lo que definimos como derivada por derecha, pero no es lo mismo que la derivada. ¿Sí? No sé si responde a la pregunta, Benja, o si ayuda. Y hay un detalle, que es lo que les comenté antes, y es importante, a ver si todavía hay gente conectada, presten atención. Entonces, el detalle es que si la derivada por derecha en A coincide con la derivada por izquierda en A, en un punto A, digamos, eso no implica, o sea, no es cierto que la función sea derivable en A. Si es abierto, es lo mismo, es lo mismo. Si es abierto es lo mismo. Al extremo no te puedes acercar del lado en que no está definida la función. ¿Ven? Esto no es cierto
Porque acuérdense que les di el ejemplo hace un ratito. Supónganse que tienen una función acá, que en el punto A pega un salto y después sigue con la misma pendiente. Si ustedes calculan la derivada por derecha y por izquierda, les va a dar la misma, ¿sí? Pero sin embargo, la función no es derivable en ese punto. Para hacerla derivable en el punto, a esto además le tienen que agregar continuidad. O sea, si f es continua en A y además f' por derecha coincide con f' por izquierda, entonces sí pueden afirmar que existe f' en A y que coincide con estos dos valores. Sí, pero hay que pedirle continuidad. Además, esta sí, esto vale. Esto, ténganlo en cuenta porque les puede ayudar en el caso de las funciones que están definidas por partes. ¿Sí? En el caso de las funciones que están definidas por partes, supónganse que yo les doy esta función y les pregunto, ¿es derivable en A? Si ustedes lo único que hacen es calcular la derivada por izquierda y por derecha, usando la definición de la función, por ejemplo, acá x y acá x más 1, qué sé yo, les va a dar el mismo valor, pero sin embargo la función no es derivable ahí, porque no es continua. Si lo hacen por definición, tomando el cociente incremental, van a ver que no les da el mismo valor. ¿Sí? ¿Por qué no les da el mismo valor? Porque f en A está acá, digamos, no está acá. Entonces, ese salto hace que los dos límites laterales del cociente incremental sean distintos. Buena pregunta. Si es una discontinuidad de tipo evitable, Celine, tampoco te va a salir derivable. ¿Pero por qué no te va a salir derivable? Porque, bueno, ahí depende cómo sea, pero suponete que tenés una discontinuidad evitable, así, la función ni siquiera está definida en A. Entonces, ¿qué valor pones acá? ¿Qué valor pones acá cuando calcules el cociente incremental f en A? Bueno, podrías definirla en otro lado, ¿sí? Le da un valor ahí, discontinuidad evitable, pero tampoco te va a salir. Te va a salir que no existe el límite del cociente incremental. ¿Sí? Pues es a grandes rasgos y sin, no quiero confundirlos más, digamos, uno, ya les dije muchas veces que cuando se fija en la derivada de una función en un punto,